9 de la mañana, 38 minutos, 9:38. En los últimos días, la organización Human Rights Watch ha publicado un documento que le hace serias preguntas y cuestionamientos a la policía en Colombia. La ONG Human Rights Watch considera que el gobierno ha adoptado medidas insuficientes e inadecuadas para proteger a los líderes sociales y a los excombatientes. Es un documento muy importante con serias dudas y serios puntos sobre el comportamiento de las autoridades en nuestro país. Está con nosotros hasta ahora Juan Papier. Él es investigador senior de la División de las Américas de Human Rights Watch. Señor Papier, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días, Luis Carlos. Gracias a ti por la invitación. Gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM. Este documento que ustedes presentan prácticamente raja, especialmente a la policía de nuestro país. ¿Por qué? ¿Por qué le va tan mal a la policía en nuestro país? Mira, este documento que nosotros presentamos, que es un resumen de la situación de derechos humanos en 2021, es un análisis de las violaciones de derechos humanos del ELN, de las disidencias de la FARC, del Clan del Golfo y también de lo que pasó en el paro, como tú dices, de la policía. Nosotros lo que vemos son violaciones graves de derechos humanos por parte de miembros de la policía que tienen que ver con problemas estructurales, tienen que ver con falta de disciplina policial, tienen que ver con falta de justicia para los funcionarios de la policía que cometen graves violaciones de derechos humanos. ¿Por qué se da esto en especial el año pasado? Las cifras, ¿por qué cambian? ¿Por qué aumentan? ¿Qué es lo que pasa especialmente el año pasado? Mira, en cuanto a la policía, nosotros vimos abusos policiales en 2019, en 2020 y en 2021. Es decir, estos no son hechos aislados. Aquí hay problemas estructurales que hay que modificar. Déjame mencionarte tres aspectos que me parecen claves. Primero, la policía en todos los países de América Latina no se encuentra en el Ministerio de Defensa, se encuentra en el Ministerio de Interior o de Seguridad Ciudadana. Y eso permite separarla de las funciones del ejército, que son funciones distintas. Ese es un problema que hay que solucionar en Colombia. Segundo, en Colombia la policía a veces sigue siendo juzgada por la justicia penal militar. La justicia penal militar no son jueces ordinarios, no tienen las mismas garantías de independencia e imparcialidad. Hay que solucionar ese problema. Y lo tercero es el proceso disciplinario. El proceso disciplinario de la policía es muy opaco, tiene muchas debilidades, tiene muchas fallas, normalmente archiva los casos sin avanzar y sin sancionar a los policías. Eso requiere reformas profundas que hasta ahora no se han hecho en el país. Señor Papier, ¿ustedes cómo ven el SMAT, por ejemplo, esta fuerza de reacción antidisturbios? ¿Consideran que debería desaparecer? Mira, nosotros no hemos adoptado una posición de pedir que desaparezca el SMAT. Lo que nosotros queremos es profesionalizar cualquier fuerza de policía que exista en el país. Lo que hace falta es que los policías cuenten con las capacidades, cuenten con los instrumentos necesarios para hacer bien su trabajo, para el control de multitudes. Eso lo necesitamos tanto por el bien de los policías como por el bien de los manifestantes. No se trata de desaparecer fuerzas o de desmantelarlas completamente, sino de profesionalizarlas y mejorarlas. Esto que está registrándose en Colombia, de las manifestaciones, de los enfrentamientos con la policía, de lo que algunos consideran es injerencia extranjera, ¿qué nos ha enseñado en el país para el manejo de este tipo de crisis? ¿Qué conclusiones llegan o a qué conclusiones llegan ustedes para este manejo de crisis? Mira, estas protestas están ocurriendo o han ocurrido últimamente en varios países de la región. Nosotros también documentamos las violaciones de derechos humanos por carabineros en Chile o por la Policía Nacional en Perú, entre otros países. Estas protestas normalmente tienen que ver con necesidades e intereses insatisfechos de la población que no están siendo procesados debidamente por la vía democrática y que hacen que la población muchas veces explote y encuentre únicamente a las calles y a las protestas como su forma de expresar sus intereses. Hay una sensación en la ciudadanía de que la política está muy lejos de los ciudadanos y eso lleva a estas protestas masivas en varios países de la región. Y cuando estas protestas masivas ocurren hay que reaccionar a tiempo para prevenir las violaciones de derechos humanos y para escuchar a la ciudadanía y ver cómo podemos procesar esos intereses y esas necesidades por la vía democrática.
Ustedes en el documento también dicen que es necesario que la policía deje de pertenecer al Ministerio de Defensa. Y los que se oponen a esa argumentación utilizan dos puntos. El primero, que cuando se pasó del Ministerio del Interior al Ministerio de Defensa, es decir, antes hacía parte del Ministerio del Interior de la Policía, se hizo ese trabajo para evitar precisamente que la policía fuera utilizada con fines políticos. Y el segundo argumento que dan las personas que no están de acuerdo con la aseveración que ustedes han hecho en el pasado y que recogen nuevamente en este documento, es que en Colombia la policía del SMAT es la que se utiliza especialmente para la recuperación del espacio público y también la recuperación de la propiedad privada en áreas rurales, ¿no? Para no meterle precisamente al ejército a ese tipo de poblaciones donde hay que tener especial cuidado. ¿Cómo ustedes contraargumentan frente a estas experiencias que ya se han vivido en Colombia y que además se repiten? Mira, el único país de América Latina que insiste con estos argumentos es Colombia. En todos los demás países de la región, la policía ha sido transferida a otro ministerio. Yo entiendo que puede haber dudas o objeciones cuando uno se refiere al Ministerio del Interior, pero que tiene que ver con la politización y que tienen que ver con motivos históricos para tener estas preocupaciones. Una alternativa es crear un Ministerio de Seguridad Ciudadana, como existe en varios países de la región, y de hecho esta era una propuesta que le presentaron varios exministros de Defensa al presidente Santos en su momento, y esta idea se discutió, crear un Ministerio de Seguridad Ciudadana que tenga distintas ramas de la policía, algunas policías encargadas de enfrentar temas de protesta y control de multitudes, otras que pueden ser desplegadas, fuerzas particulares que pueden ser desplegadas a zonas rurales, en fin, distintas entidades dentro de la policía que se ocupen de distintas funciones que no son iguales y a las que no podemos enfrentar el mismo problema, de la misma manera. Don Juan, ¿contemplaron las violaciones a los derechos humanos que hicieron vándalos e integrantes de la primera línea contra algunos policías durante estos meses que ha habido paro en el país? Mira, en el informe condenamos los hechos de violencia, los crímenes que han cometido algunos manifestantes y algunas personas. Incluimos, por ejemplo, mencionado explícitamente en el informe, el caso de una policía que fue abusada sexualmente en Cali. Y también criticamos en el informe aquellos casos de bloqueos que sean por un largo periodo de tiempo o que no permitan el paso de las ambulancias. Eso no está protegido por el derecho a la protesta pacífica y no debe ocurrir en las protestas en Colombia ni en ninguna otra parte de la región. Pero ustedes, señor Papier, digamos, me llama la atención que atribuyen las protestas netamente a una insatisfacción ciudadana, a que el Estado no ha llegado, que no ha sabido resolver esas insatisfacciones. En ningún momento encuentran, digamos, fuerzas desestabilizadoras, intervención de gobiernos extranjeros, también intervención de antiguas guerrillas. Mira, en cuanto a gobiernos extranjeros, este es un argumento que hemos escuchado en Chile, en las protestas en Chile, que hemos escuchado en las protestas en Ecuador y que hemos escuchado en las protestas en Colombia. Y en los tres países lo que ocurrió finalmente es que nadie ha podido presentar argumentos que demuestren que los gobiernos extranjeros han participado de esto. De hecho, el representante de Guterres, de Naciones Unidas en Colombia, ha dicho claramente que ellos no conocen ninguna evidencia de este tipo de intervención extranjera. En cuanto a los grupos armados, hemos discutido este tema con el fiscal general, con el doctor Francisco Barbosa, y él nos señaló claramente que tenían algunas evidencias de algunos casos concretos en los cuales los grupos armados podrían haber incentivado bloqueos, pero que eso no explicaba el fenómeno de la protesta ni el fenómeno de los bloqueos en general. Son las 9 de la mañana, 47 minutos. Es el investigador senior de la División de las Américas de Human Rights Watch, Juan Papier, acompañándonos en la FM en este reporte muy importante que nos genera muchas preguntas sobre lo que sucede en nuestro país. Muchas gracias por darnos unos minutos, muy amable, muy gentil. Muchas gracias a ustedes, que tengan buen día.